¿Ninguno de los que está aquí? Escucho, chicos. Si no, voy a dar por hecho que nadie tiene problemas con el problema. No, ¿qué voy a decir? Bien. Acuérdense que el problema está completo cuando tiene el fenómeno que se investiga, puede estar relacionado con otra variable o no, la población en estudio, la dimensión espacial y la dimensión temporal, ¿sí? Algunos han hecho lo que se llama delimitación o explicación antes del problema. Eso es indistinto, lo pueden hacer o no. Uno puede establecer tema, problema de investigación y pasa directamente a la relevancia. Porque a veces en esa introducción al problema, digamos, se pierden aspectos que uno podría poner en la relevancia. Pero bueno, si el que lo hizo está bien, no hay ningún problema con eso. Bien, ¿nadie tiene dudas sobre el problema? De los sitios de la dimensión espacial ya hablamos la otra vez, pero repito, no es indispensable en este momento. Algunos sí lo saben, lo tienen, otros lo irán definiendo, así que lo importante es poner en qué espacio se hará, pero no necesariamente identificar con nombre y apellido ese espacio, ¿verdad? Es decir, uno puede poner servicio de consultorios externos del hospital XX durante tal periodo. Recuerden que el periodo que ustedes ubican en el problema es el periodo donde se van a ir a recolectar los datos. O sea, siempre va a ser 2021. Después, los meses que utilicen para la recolección de datos, lo determinan según el fenómeno que están investigando, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser de diciembre a, si el proyecto está listo para implementar, puede ser de enero a marzo 2021, de marzo a mayo, y nunca que exceda agosto-septiembre, porque después que recolectan los datos, tienen que iniciar todo el tratamiento de esos datos y lleva su tiempo, ¿no? Armar los resultados, los gráficos, las tablas, interpretar los resultados y llegar a las conclusiones para finalizar la tesis. Así que no pongan hasta octubre, noviembre del 2021, porque no queda tiempo para hacer todo el resto del trabajo. Así que esa dimensión temporal es más o menos cómo estiman ustedes que van a estar en condiciones de ir a recolectar los datos. Es decir, que el proyecto va a estar afinado, claro, tienen el instrumento de recolección de datos, tienen ya el acceso a la población que definieron, al sitio también, y más o menos cuándo estiman ustedes que van a hacer esa recolección. Que también después se puede modificar, capaz que uno puso, no sé, enero a marzo del 2021 y después ve que no puede y lo hará después. Pero eso sí, tengan presente que no vaya mucho más allá de septiembre, porque hace falta un tiempo para el tratamiento de los datos, lo que es procesar, analizar, interpretar y llegar a las conclusiones, ¿no? O sea, terminar la tesis.
¿Esto se entendió claro? De 2021 estaba Sí, hablando. profe, una consulta. Sí. En el caso que tengamos que hacer esto en algún hospital o en algún sanatorio, ¿la universidad nos da alguna autorización para poder hacer eso en forma de estudiantes? Sí, sí, sí. Sí, les da una Ah, ok. autorización donde explica qué es lo que van a hacer y ustedes lo llevan a la institución. ¿Y el Sí. permiso lo gestionan ellos o lo tenemos que gestionar No, nosotros? cada uno de ustedes lo pide a la dirección de la carrera. No, en relación a el pedir el permiso en el lugar. No, eso es trámite de ustedes. ¿Se Correcto. entiende? Ustedes se conectan con el lugar. Por eso siempre es bueno buscar lugares donde uno tenga algún contacto o trabaje en ese lugar para, digamos, un poco de terreno ganado antes que estar totalmente desconocido. Pero igual, ¿Se cortó? No se la escucha, profe. Entonces es la conexión de ella, che. voy a hacer un ajustito. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bien. Digo, ustedes perdón. ¿Me escuchan ahora? Estaba intentando arreglar la conexión, pero bueno. Sí, de repente se le corta, profesora, pero cuando habla se le escucha. Bueno, que no se me vea a mí, no hay ningún drama. No, que se Decía, congela, no es que no se la ve. bueno. No me acordé de una frase que dice, te pongo en el freezer, ¿viste? Quedé congelada. No, digo eso, que una vez que uno pide que la universidad le haga la notita, y con eso va a la institución y gestiona el acceso. Bien. ¿Algo más con esto? Bien. Pasemos a la relevancia. Digo, para ir tocando. ¿Quién tiene problemas con la relevancia y qué tipo de problema tiene? Nadie tiene ningún problema. Recuerden que en la relevancia uno tiene que, de alguna forma, decir, de alguna forma no, tiene que fundamentar por qué va a estudiar ese fenómeno y no otro. A veces lo que yo he leído todavía le falta una vuelta más, que es lo que se llama relevancia específica, es decir, con uno o dos datos objetivos, lo que uno tenga, justificar esa elección. Es decir, bueno, no en todos pasa, pero en algunos, decir por qué con esa población, por qué ese tema con esa población y en ese lugar específico, por eso se llama relevancia específica, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta propuesta, ¿por qué no se podría extender a otro lugar? ¿O por qué con esa población y no con otra? Y esto también me hace recordar que alguien me preguntó, creo que ayer, sobre la población en estudio, que tenía los responsables de niños como población en estudio, y quería extender la población con los niños. La población siempre es una, es decir, uno no puede en una
propuesta plantear, por ejemplo, el personal de enfermería y los pacientes, o los usuarios. O estudia a unos o estudia a los otros. Lo que no quiere decir, y con los niños también quiero hacer una salvedad, porque no es recomendable con menores de 18 años plantear ningún fenómeno a investigar. ¿Por qué? Porque acá entra toda una cuestión legal a jugarse. Es decir, a uno le puede interesar mucho una población escolar, por ejemplo, o mucho los adolescentes, menores de 18, digo, la adolescencia dura hasta los 30 años, dicen. Pero tiene que tener los consentimientos de los responsables de esa población. Es decir, hay todo un trabajo para hacer estricto que tiene que ver con la bioética y es esta cuestión de que no se puede investigar con poblaciones de menores. Así que el que tenga, yo le contesté a la estudiante, pero digo, el que tenga también estas poblaciones, trate de darle una vuelta de tuerca, porque no es que no se puedan hacer, pero hay una serie de requerimientos ético-legales que la persona va a tener que cumplir. Y si imaginan ustedes, esto, el tema del consentimiento, en una investigación formal siempre se exige, ¿no? Siempre hay un apartado que tiene que ver con las cuestiones éticas, donde uno tiene que presentar a cada persona que entrevistó, bueno, y muchas veces esa persona tiene que firmar que está de acuerdo, pero eso en una investigación, digamos, muy, muy formal, no es el caso nuestro. Pero imagínense ustedes que si no es recomendable poner menores de 18 años, ¿sí? Porque si los pone va a tener que hacer esa parte de consentimiento del responsable de ese menor, ¿no es cierto? No sé si esto quedó claro. Y si se me escuchó también. Sí, se escuchó, profe. Con respecto a la relevancia a la hora de redactarlo, tenemos que especificar que estamos hablando de la relevancia social, la relevancia científica y hablar de eso en sí, o hacemos toda una redacción que abarque todas estas cuestiones. Es a gusto del que le escribe. Puede hacer todo un relato diciendo desde la enfermería, porque la relevancia disciplinar también hay que ponerla, ¿no? Es muy importante, porque uno investiga fenómenos en relación a la profesión de uno. Después, la social y para la salud pública, para el conocimiento, para, digamos, la ciencia, pero eso uno lo puede hacer todo en un relato o puede discriminarlo, es a gusto del investigador, digamos. Acá alguien pregunta. Sí, pregunta porque va a trabajar con familiares de menores de 1 año. Sí, los familiares mientras sean adultos, o sea, mayores de edad, quiero decir, no hay ningún problema, ¿sí? Si ya tomar una mamá, un papá menor de 18 años, bien, ya ahí sí tendría que ver. Traté de seleccionar familiares de los lactantes mayores de 18. Bien, lo de relevancia, ¿algo más? Profesora, Bien. ¿puede ser que la relevancia después se pueda ir ajustando un poco más, debiendo a medida que uno va investigando en el futuro? Por ¿No? supuesto, por supuesto.
Por supuesto, porque Como que ya yo creo después que las respuestas están más, una vez que uno termina el trabajo y todo eso, la relevancia queda implícita, entonces uno la tiene que explicar ahí. sí, no sé si cuando uno termina el trabajo. La Bueno, justificación mínimamente tiene que estar establecida ahora, porque si no uno investigaría cualquier cosa, qué sé yo, cómo se reproducen los conejos. ¿Se entiende? Mínimamente ahora tiene que uno justificar, decir por qué investiga eso o no. Pero que todo se va a ir enriqueciendo al paso del tiempo a medida que uno va conociendo más el fenómeno, todo, la relevancia, la contextualización, el marco teórico, todo eso entra en un proceso donde uno, a medida que lee, se apropia del tema, yo creo que lo dije, le llegan otras cosas, a veces se contacta con gente de los espacios o lo que fuera, o gente que investigó sobre el tema y, y por supuesto que va enriqueciendo su propia investigación. No es un proceso concluido, no es un hecho terminado. Yo creo que lo dije la otra vez, hasta el último día, ya uno con los resultados en la mano, dice, le llega algo que a uno le parece muy bueno para incorporar y lo suma al trabajo. Sí, sí, lo dijo. Ay, no sé qué pasa con mi batería. Vengo complicada, ¿eh? Espero que no haya problema. Bien. ¿Algo más de la relevancia? Si no, pasamos a la contextualización. Bueno. En la contextualización, recuerden que yo dije que se empezaba por la general, porque algunos han empezado hablando del sitio. No, el sitio va al final, el sitio donde uno va a hacer el estudio. Al final eso es contextualización local. Primero uno empieza presentando los artículos que relevó, las investigaciones que vio, y haciendo el análisis, síntesis de cada uno de esos, de todo el mundo, de donde haya encontrado. Tampoco tiene que empezar diciendo eso a algunos que otros se lo corregí, diciendo los 5 artículos que se leyeron, los 3, los 2, el único, nada de eso, ¿sí? No dice cuántos leyó. Simplemente empieza hablando de, según fulano de tal cosa, y cuál fue, qué es lo que investigó, con qué metodología y a qué resultado llegó. Una síntesis del artículo. Y al final del relato se pone la cita. Digo esto porque algunos han puesto como un subtítulo el nombre de el título y el nombre de los autores de la investigación. No se relata así, ¿sí? Uno empieza a hablar de un artículo y al final lo cita, ¿sí? No pone el título, un subtítulo que diga la imagen de la enfermería en México y pone las autoras, ¿no es cierto? Y después empieza a relatar el artículo. No, uno empieza haciendo su análisis, síntesis del artículo y al final, con las normas APA, lo cita. ¿Eso se entendió? Bien. Una vez que terminó de poner, o sea, 2, 3, 4, lo que haya relevado de artículos científicos, empieza con vieron que hay una parte que dice programas, legislación, si hay algo sobre el tema que uno tenga que poner, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tiene que ver con las incumbencias de enfermería, que yo seguramente uno en programas y leyes va a nombrar la ley de ejercicio profesional. Pero, y acá viene otra cosa, o alguna legislación que tenga que ver
con el problema de uno, o algún programa. Por ejemplo, hay una compañera que está trabajando prevención del CA de mama, y no puede ignorar que existe un programa específico para eso, ¿no es cierto?, dentro del programa materno-infantil, y eso lo tiene que poner. Pero acá viene una cuestión. No voy a hacer un copia y pegue de toda la ley de enfermería, ni de todo el programa de salud materno-infantil, ni del subprograma. No, eso no lo voy a hacer. Voy a hacer lo mismo que hice con los artículos, es decir, un análisis y una síntesis. Y si, por ejemplo, dentro de la ley de ejercicio de la enfermería, hay un artículo, uno o más, que particularmente están íntimamente relacionados con mi problemática, sí, lo puedo poner textualmente, ¿sí? Pero trato en general de, vuelvo a repetir, hacer una síntesis de esa legislación, de ese programa, ¿sí? Pero no, porque esto pasa mucho, que tal cual viene el programa o tal cual viene la ley, lo cortan y lo pegan ahí. Esa no es la idea, ¿no? Simplemente yo no puedo obviar cuando estoy contextualizando, por ejemplo, que hay una legislación que atiende ese problema, o que hay un programa o un subprograma que tiene que ver con mi problema. Una vez que pasé por eso, entro a hablar, ahí sí viene lo local, entro a hablar si ya lo tengo decidido, si no, no, yo les dije la otra vez que no era un requisito excluyente, entro a hablar del espacio donde yo voy a hacer la investigación, del espacio, de la población, de lo que fuere que sé de ese lugar, lo que sé, porque probablemente quizás no sepa mucho hasta el momento, ¿no? Porque bueno, no nos podemos, por toda la situación que pasa, quizás no sepa demasiado del lugar. Pero bueno, esa es más o menos la forma donde voy relatando la contextualización. ¿Se ha entendido? Una pregunta. Sí. ¿Sí o sí va el tema de la legislación existente? O sea, ¿en qué medida pongo, por ejemplo, mi tema en cuanto a salud de los trabajadores? O sea, ¿qué Claro. tengo que poner sí o sí algo de legislación? ¿En qué Pero, aspecto? pero sí, es Claro, fundamental, es fundamental, porque el problema tuyo está totalmente relacionado. Hay una legislación que habla sobre las condiciones de trabajo, sobre la seguridad laboral, sobre los riesgos de trabajo. Todo eso tiene que estar, aunque sea, no te digo que lo hagas ya, es que tiene que estar ahora eso. ¿Se entiende? Todo esto es un proceso en construcción, pero aunque sea poner los títulos, o para que vos recuerdes que en algún momento eso lo vas a tener que leer, resumir, ¿no es cierto? Cómo es la ley de contrato de trabajo en la provincia de Buenos Aires, qué es esto de la gente que está subcontratada, porque existe, en salud digo, ¿no? La legislación en salud y lo que tiene que ver con condiciones de trabajo en salud. Es fundamental, ¿sí? Que lo nombres. Pero bueno, tampoco a desesperarse. No tiene que ser ya, es una construcción. Pero un poco tenés que entrar en ese. Y también hay programas que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo tiene mucha documentación sobre esas cuestiones y se puede entrar tranquilamente por internet, ¿no? Después están las aseguradoras de riesgo de trabajo, en fin, es un mundo donde no lo vas a poder hacer ni en un día, ni en dos, ni en un mes, ni en 2 meses. Va a llevar su tiempo y su trabajo, ¿no? Y creo que yo te había dicho que después, cuando se pueda,
y si no por mail, te comuniques con la gente, Cecilia Ross, no sé si la conocen, Miriam Blosco, que están específicamente en el área de salud ocupacional de la UNLA, ¿no? ¿Cómo se Que llama? tienen muchas... Miriam Blosco. Miriam Blosco. Sí, WLOSKO. Bien, Y Cecilia Ross. Son las dos que están a cargo de salud ocupacional en la UNLA. bien. Gracias. Entonces, la ley tiene que ir en la contextualización, porque después le va a poner en el marco teórico. ¿Había entendido eso? No, fíjense en la guía que dice que hay un apartado dentro de la contextualización que dice programas, leyes, va ahí, en la contextualización. Lo que Pero no quiere escúcheme, decir... ahí va solamente mencionado, por ejemplo, en la ley tanto, del artículo tanto, dice tal cosa. No toda Bueno, la ley. a O eso sea, lo que era iba. incumbencia. Lo que no quiere decir que si lo que ese artículo o artículos de determinada ley o aspectos de un programa son sustanciales en función del fenómeno que yo estoy investigando, los vuelvo a trabajar en el marco teórico con mayor Claro, amplitud. claro, claro. ¿Se entiende? Porque yo capaz que en la contextualización menciono el artículo 7 de la ley de ejercicio de la enfermería, dice tal cosa. Bueno, esa cosa talla totalmente mi fenómeno a investigar. Entonces yo no lo voy a dejar ahí nada más. Después, cuando esté relatando el marco teórico, lo retomo y sí, empiezo a trabajar sobre eso, ¿no? A darle más desarrollo. Profesora, una consulta. ¿Me escucha ahí? Sí, escucho. Ah, perfecto. El domingo hay que entregar un trabajo. El trabajo que hay que entregar es esto, ¿no? Lo que estamos explicando ahora. Sí. El domingo, perfecto. perdón. La entrega empieza hoy hasta el domingo. Sí. No espere el domingo, Perfecto. porque al domingo al mediodía se corta, ¿eh? O sea, no va a poder Perfecto. subir. Creo que es al mediodía. Perfecto. Otra consulta. Yo ya había pedido hace 2 clases atrás el grupo de WhatsApp y cuando lo estaba por copiar se cortó el Zoom y la semana pasada no me pude conectar nunca. No sé si porque ya estaban con esta línea de Zoom, porque yo traté la semana pasada y hoy de comunicarme por la otra línea. Y quería saber si alguno me lo puede pasar por el chat, porque si no estoy media como colgada de los pelos. Bueno. Está puesto en el chat eso, ¿eh? Lo pusimos anoche. ¿En qué chat? No sé si vos te fijaste. En el que tenemos del método. Es que ella no tiene, por eso. Lo que está diciendo ella creo que es que no está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Exactamente. Claro. No pediste nunca estar en el grupo. Claro. ¿Querés? Ah, bueno. Cualquier cosa Póngalo me mandás a mí uno y yo te agrego, mensajito, o a cualquiera. ¿Querés escribir tu número en el chat de esta conversación? Dale, escribo mi número y me agregan, por favor. Claro. Profe, cuando dice la descripción de la población, porque yo en mi problema especifico que es en el Sardá, la verdad que no estoy segura si lo voy a hacer ahí o no, pero como para terminar esa parte, digo, cuando dice la descripción de la población, ¿qué datos serían los que tengo que incluir en la contextualización? Claro. Cuando por ahora, como no tenés muy definido si lo vas a hacer en Sardá, en el Fiorito o dónde, traten de pensar también, y esto me sirve para recordar algo, si van a estar haciendo alguna práctica el año que viene en algún lugar, de alguna asignatura, o las prácticas, las últimas, ¿cómo se llaman? Bueno, esas últimas que hacen en quinto. Para aprovechar ese Las espacio. preprofesionales. Eso.
Menos que yo fui parte del plan, ¿no? Del plan 2017, de la comisión que hicimos el plan. Y bueno, esas también piensen si no pueden plantear algo que tenga que ver con esos espacios donde van a estar haciendo las prácticas, así aprovechan que ya están en el lugar. Eso es una cosa muy, muy que sirve, ¿no es cierto? Entonces, Así que bueno, después de repente vos pusiste la Cerdá, pero no vas a la Cerdá y lo cambiás por, no sé, la Jaramillo, donde te toque hacer o no sé, o el Oñatibia, depende. Eso no hay problema, se cambia. Por eso por ahora es mínimo lo que uno puede poner en contextualización local. Si uno ya conoce el lugar, como pasa con una compañera, bueno, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Con Belén? Hay una compañera que sí sabe y trabaja en ese espacio. Entonces, ¿qué pone en esa contextualización local? Bueno, cómo es la institución, cómo es el área donde va a trabajar, una descripción mínima, y después empieza a hablar de cuánta gente de su población trabaja ahí, o qué tipos de pacientes hay ahí, cuántos son, qué títulos tienen, cómo se distribuyen por turno, ese tipo de cosas. Si el trabajo de uno es en un barrio, en una comunidad, bueno, va a tener que obtener datos, ya sea del municipio, lo que fuera, o del centro de salud, de alguna institución del barrio, que no será ahora de repente, sobre la composición de esa población, datos demográficos, en fin, ¿se acuerdan de de enfermería en salud comunitaria? Todo lo que pueda para describir esa población en estudio, ¿no? Que ya se sepa. ¿Se entendió? dudas, o sea, o inseguridad con respecto al lugar, lo cambio por la maternidad XX. Claro, totalmente, totalmente, no hay problema. Si uno ya lo tiene definido, porque esa definición depende siempre de tener en cuenta, de preguntarse si uno va a poder acceder al lugar, ¿no es cierto? Porque esa es la clave, es decir, que yo tenga acceso al dato, y el dato está en un lugar específico. Bueno, ¿qué posibilidades voy a tener yo de acceder a mi población en estudio, o acceder a relevar información de ese espacio que elegí? Entonces, quizás por ahora uno tira una tentativa de un espacio. Hay otro que, como decía yo, Capriles, no me acuerdo. Hay otros que ya saben y conocen porque trabajan en ese lugar, así que pueden perfectamente hacer la contextualización local. Lo mismo digo para la gente que ubica en comunidad su trabajo, en un barrio, lo que fuere, quizás trabajan ahí o viven ahí, y hay data que pueden acercar a la contextualización. Y si no, esperaremos hasta que en un momento lo va a tener que definir, porque en un momento va a tener que ir a juntar los datos, ¿verdad? Así que, pero no es una emergencia, digamos, para este momento. Profe, se corta y nos volvemos a conectar, le quedan más de 10 minutos. ¿Volvemos? Porque acá con esto ya se terminaría, ¿no? Quedaría lo de marco teórico, pero... Yo tengo duda de marco teórico. Claro. Hasta ahí llega la entrega. ¿Qué duda del marco teórico? Pero quedan 2 minutos. Ah, bueno. Yo sigo con duda de la contextualización, profe. Bueno, entonces volvemos. Seguimos, va. Volvemos. Antes de pasar a marco teórico, para seguir el orden, hablamos de problema, hablamos de relevancia, y estábamos en contextualización. ¿Cuál es la duda de contextualización? La duda es que yo lo estuve haciendo, pero expresando que yo encontré sobre el caso plan investigaciones
o en artículos de revista, por tanto, y explicaba sobre o sea, la relevancia de encontraba, pero en parte. O sea, explicaba de dónde lo había encontrado, quién lo había investigado. Perdón, ¿por qué no esperamos a volver a entrar así nos queda la explicación completa? Porque si no se nos va a cortar justo cuando Mabel nos esté explicando sobre la duda de la persona que está hablando, que no sé quién es. Corto ahora y volvemos a entrar. Dale, Bueno. gracias.